Ya. Ya. Años 20, o más. Es uno como siempre lo digo, es una de nuestras actividades insignia. Desde que se inició el trueno, hemos venido haciendo ese tipo de proyectos. Nos llevan a hacer un montón de cosas más. Se vienen otras, que por lo tanto todos ustedes estarán autorizados, conociendo y se vayan juntando amigos. Únicamente en los laboratorios, hay los talleres, un montón de cosas. Pero esta vez vamos a iniciar con una serie de homenajes a personajes ilustres de Collado Querido, ¿no? Espero que unos 100 años digan, No se hagan llamar. No se hagan de Mauricio. el próximo de Oscar. Oscar, la perfección son como 50 Oscars. Exactamente. Y son personas que hicieron más de lo que estamos haciendo. ¿No? Son personas que impulsaron la cultura, que impulsaron la sociedad. Y qué mejor iniciar teniendo un merecido homenaje a Jorge Espín Rastro, ¿no? Sus hijos que son parte del grupo del iniciador de este grupo de los motores, precisamente Santiago, aunque juntó a varias personas para formar este grupo. Y las cosas buenas se llevan en la sangre. Siempre, y por eso se encuentra. Sin más, pues a ver si ya les presento a los nietos, a la hija, a los nietos, para quien dice, y para que nos cuente. Fíjate, no, yo quiero saludarles a todos. Ya saludé con algunas. Ya te vi, ya te vi acá. O sea, saludarles y de verdad felicitarles. Me encanta este trabajo que están haciendo. O sea, de veras es un trabajo muy importante en este momento de nuestra historia, de lo que estamos viviendo, la realidad que estamos viviendo, ¿no? En Quito, en el Ecuador, de miedo, de inseguridad, de sospecha, de todo. Haber hecho este conversatorio, haber reunido a los vecinos, haber reunido a la comunidad, que la seguridad no se da por cámaras, no se da por policías, no se da por militares, no se da por esto. La seguridad se da por los vecinos, por la amistad, porque nos cuidamos, todos nos cuidamos, nos conocemos, sabemos quiénes son. Por ejemplo, yo vengo acá, yo vivo en Conocondo, pero yo vengo acá y le aviso a mi vecina y le digo, me voy acá y ella tiene la llave de mi casa y ella le da de comer a mi gato. O sea, es una confianza en el vecino, ¿no? Entonces decirle a la policía, oiga, voy de viaje o de paseo y vengan a mirar o instalar cosas. Y no, eso no te da la seguridad, te da. Entonces yo de verdad quiero felicitarle a todos. Santiago no hubiera hecho nada si es que no se hubiera unido con ustedes. ¿Qué iba a ser como una comisión de seguridad? Nada. O sea, pero unidos somos más. O sea, el equipo trabaja. Entonces yo sí quería decirles eso, ¿no? Quería de verdad felicitarles y augurarles y augurarles a todos, porque Cotocollao tiene una vocación de comunidad, el mismo territorio, el mismo Cotocollao
tiene esa vocación de convocar. Y es una pequeña luz, ¿no? Porque Quito es eso, es luz. Luz de América, luz de Quito, luz de los demás, ¿no? Entonces, nada más eso. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué es? Bueno, pues me contrataron para... Que nos presentemos primero. Bueno, después de haber dado tanta introducción y agradecerles a todos los presentes. De hecho, como decía mi tía, esto no hubiese sido posible con el apoyo de ustedes, ¿no? Y de hecho estamos haciendo comunidad. Uno de los primeros pasos era volver a ser vecinos y lo estamos logrando toda esta unión del barrio, estamos uniendo muchos sectores, desde la seguridad, los comités, las propuestas culturales, las propuestas de danza, todos estamos fusionando y rescatando a Frutos Collao. Le presento a mi tía, les presento a mi tía es nieta de Pin Moya. Ahí presente. De Elisa, de mi abuela, porque después ya vamos a ver otras cosas, ¿no? Y bueno, pues soy de una familia grande, somos 11 hermanos, y yo soy la octava de esos 11 hermanos. Y resulta que ahora ya soy la mayor de la familia. Bueno, tengo otra hermana, Marta, que ahorita está un poco delicada de salud, que es mayor. Pero bueno, soy la y ella es la Margarita, otra hermana. Y mi hermana Marina, otra hermana. Que somos ya, si yo soy la octava, pues ella es la novena y la otra es la 10ª y el otro es el 11º. O sea, estamos ya la última vez. La última. Gracias. Bueno, sin más que más, pues vamos a comenzar, ¿no? Antes me presento a mucha gente que conoce, pues soy Alex Eduardo Valladares. Primer nieto varón de don Asensio Espín. Y coincidentemente, por ejemplo, Eduardo, mi segundo nombre Eduardo, tiene una connotación histórica con él. Como un personaje. Como un personaje de la abuela. Eso posteriormente la voy a contar. Bueno, más vamos a presentar, ¿no? Antes queremos recalcar la fotografía del abuelo cuando él tenía 18 años. Muy joven. ¿Saben lo particular de esta foto? Que cuando, en esa época, cuando los jóvenes llegaban a esa edad, vestía por primera vez el traje completo. Como ustedes pueden ver, lleva todo. Antes de esa edad, cuando eran muchachos, los jóvenes usaban un pantalón corto, con la pantalón como de pantalones. Eso era cuando eran muy pequeños. Cuando ya cumplían 18 años, la mayoría de edad, era una ceremonia de su cumpleaños y les hacían colocar el traje ya completo, su pantalón, su leva, su sombrerito, su corbata y sus zapatos de charolín limpiecitos. Entonces, esa es la fotografía de él cuando tenía 18 años, ¿no? Don Asensio pues nació el 10 de marzo de 1902 y murió el 2 de septiembre de 1990. Perdón, 92 Sí, 92. Ya. Porque tiene 90 años. Continúa la... Ya. Para tener idea un poquito del tema de la familia, nosotros nos hemos hecho un breve árbol genealógico para más o menos tejer el legado familiar, ¿no? Entonces, Asensio Espín tiene a su padre, a Pedro Rafael. A su vez, como si su abuelo era el señor Pedro Espín y la señora Antúncar Navarrete. Ellos a su vez tienen 3 hijos, Pedro Rafael, Julia Espín y Francisca. Entonces Pedro Rafael posteriormente tiene los 4 hijos, José Asensio, Victoria, Antonio y Alberto.
para que se casen, ¿no? Sí, no, yo leí la historia de Pedro Agustín, que vino de la independencia. Entonces, este Pedro Spin viene en el ejército de Sucre. El primer Spin que llega viene como patriota, como un soldado patriota, que son organizados ya pues en la Gran Colombia, con esos ideales de la patria grande, de luchar no solamente por su país, sino luchar por los otros países. Entonces, él es un soldado que viene en 1822, cuando organiza Simón Bolívar y Sucre, que es el nuestro, ¿no? El que viene a las batallas acá. Ese es un poco la ligación que tenemos con los Spin, el Spin que viene acá a Ecuador. Entonces, Ya. Del lado materno de José Asensio tenemos a su madre, Josefina Lastra. A su vez, Josefina, sus padres, bueno, no sabemos exactamente el nombre, pero es un video de Lastra. Yo he oído por Manaví, Lastras. Hay un jugador Lastra por ahí, sí, ¿no? O sea, vienen de por ahí, parece que vienen por ahí con estas luchas de Loyal Park y de esas cosas. Lo que sí tenemos identificado que Josefina tuvo una hermana llamada Dolores, Gavino y Rosa. Ya. Entonces esta familia, pues, junto con la familia Spin, viven en el sector de las Cortes Pineras. Lo voy a contar a continuación. Entonces, Josefina es madre de José Arcesio, de Victoria, de Antonio y de Alberto. No tenemos más referencias familiares, pero lo que sabemos hasta la actualidad. Ya. Esta lugar es un lugar bien conocido. Está aquí la confluencia de la calle Figueroa con la de la calle Santa Teresa. Estamos hablando de más o menos a principios del siglo XX, en el año 1900. Esta calle era el curso de una acequia, una quebrada, ¿no? La cual tenía un espacio en los bordes de la quebrada que permitía una vereda o camino. Ya, como muestra de esa quebrada tenemos una gran piedra que se encuentra más abajo, cerca de acá de la calle de la 25 de mayo, antes hay una gran piedra que es la de la Figueroa. Es una muestra, un vestigio de la antigua quebrada. Entonces creemos más o menos que la quebrada pudo haber sido así, una pequeña silla, no muy profunda, no muy grande, pero tenía un gran caudal de agua. Ya. Esta quebrada venía obviamente de Pichinche. Entonces, como hemos hablado en los conversatorios anteriores, todo Sotocollao era una gran confluencia de diferentes quebradas. Entonces, todo era quebrado, de hecho. Entonces, no podía faltar esta gran quebrada de la actual calle Figueroa. Si le pasamos un poquito, ya. Sí. Entonces, resulta que en esta confluencia de las calles actuales Figueroa y Santa Teresa, vivían estas dos familias que habíamos nombrado anteriormente, la familia Espino y la familia Lastra. Pero que resultaron de particular en esa época, porque estas familias no se llevaban muy bien, digamos. Estaban en continua discusión, doctrinas, peleas. Pudo haber sido por motivos religiosos, por problemas de vecinos, inclusive creemos que haya sido por temas ideológicos, porque en esa época había personas que eran muy, seguidores del liberalismo, había Faro, y gente que era seguidores del conservadurismo. Entonces había una serie de peleas. Entonces, por tal motivo, esa calle, ese lugar se llamaba Las Cortes Esquinas, era un barrio, en ese entonces de Sotocollao,
y le llamaron el infierno. Y lo bueno es esa diferencia ya no hay ahora, ¿no? No, Eso es lo bueno. Ya lo está haciendo. Lo que pasó es que más de 100 años después, estas familias, de hecho, ya no se conocen entre sí, etcétera. O sea, ya no llevan mucha relación como ocurrió en esta época. Entonces, pero la anécdota queda, pues el infierno en la cuarta esquina de un barrio. Esa foto parece actual. además, verás, como no había periódicos, entonces las noticias eran esas, ¿no? Comentar, es un poco el chisme. El chisme de Dijeron, se oyó, por allá se oye, dijeron, o sea, esa parte, ¿no? Que era propio de los pueblos, ¿no? de nuestros pueblos, y que en algunos todavía sigue todavía. Yo en este momento quería hablar un poco de la infancia de Vamos a Papacito. pasar, pásale, por favor. Ya, ahí está. Ya. Entonces, pues, él nace el 10 de marzo de 1902. Estamos en plena época, estamos con Eloy Alfaro, estamos en esas épocas, ¿no? Fíjate, tiene el detalle de Papacito escribe su cuaderno, tiene muchos cuadernos escritos. Por eso tenemos, dice, y nace a las 4 de la mañana, ¿ve? Es el primer hijo de Josefina y de Rafael Espín. Dos hermanas se casan con dos Espín, fíjate. La tía Rosa, la Rosita, se casa con don Pacho Espín. Y sale esta familia Espín. Y acá, que sale, Los moteros. Entonces Papacito es el primer hijo de esa pareja. Sí, de los de acá, claro. Todos vivíamos acá, todos vivían allá en las cuatro esquinas, que ya dijeron. Claro. Entonces, Y en esta clase. entonces sale de Rosita, se casa con Francisco Espín y tiene 3 hijos varones, que es el, ¿cómo se llama? El Julito, el Grafico y el Alfonso Espín, eso. Y mi abuelita, Josefina, se casa con Rafael Espín, o sea, 2 hermanos, por eso son primos. Y se casa y tiene a José Arcesio, a Victoria, al tío Antonio y al tío Alberto. Entonces, hermanos, hijos, son hijos de Josefina, exacto, son primos de nosotros, de Rosita, de los hijos de Rosita. El Alfonso del Julio. No, esos son primos. Bueno, Y en esta casa. esta es la casa, todavía está la casa, han conservado la casa, le han hecho algunas modificaciones, pueden ver, solamente que esa casa es esa casa, y tenía un corredor adelante, como era costumbre en las casas antiguas, porque era como la sala de recibo, porque hay que saber que mi abuelita Josefina era sanadora. Ella se capacitó en unas misiones culturales que hacían en promoción de la mujer. Estamos en el tiempo de Eloy Alfaro, o sea, había promoción a la mujer, y ella aprendió las cuestiones de medicina. De hecho, ella trabajaba con un vademecum. O sea, el vademecum es donde están todas las cosas de las boticas, todas las cuestiones. Y trabajaba con el doctor Guarderas. Había una botica Guarderas en la calle. Las Flores. Claro, la calle Flores. Ahí había. Y cuando el doctor Guarderas o sea, iban los pacientes de por aquí, entonces él mandaba la receta, le mandaba a mi abuelita para que haga las mezclas.
las mezclas de las pinturas, era como una alquimista mi abuelita. Y era sanadora, era partera. También era partera y también era sanadora. Ella curaba las caídas, las heridas, y también hacía varias cosas, ¿no? Hacía tinturas, hacía todo eso. Bueno, ahora, mi abuelita, Arcesio, José Arcesio es el primer hijo. Era un niño muy activo, muy travieso, muy inteligente. A la edad de 5 años, ya, esa era toda. Ya, ahora es el cuento yo. Sí. Resulta que en esa época el liberalismo ya gobernaba Ecuador, Quito. Resulta que el sector de Singuna, por Fama o Diano, ¿no? Tenían los hermanos Alfaro una de sus haciendas, la hacienda de Singuna. Entonces ellos, como paso obligado para irse a Singuna, tenían que trasladarse por la vereda de la sequía. Entonces obligatoriamente los pasaban junto a la casa de Establín de Espíritus. Entonces Flavio Alfaro, uno de los hermanos de Alfaro, era muy amigo del Gavino Lastra, o sea, el tío de Arcesio. Era muy amigo porque había un grupo llamado, era un grupo de revolucionarios liberales. Entonces, el tío, pasaba, los lunes pasaba en los Alfaro, cualquiera de los Alfaro, o pasaban los 3 o los 4, o pasaban a la hacienda. Entonces Gavino le prepara, de 5 años el Arcesio, le prepara el saludo militar. Y a las 5 de la mañana que pasaba los caballos de Alfaro a la hacienda Singuna, este niño aparece: buenos días, mi general. No, pues eso fue una gran empatía de ver un niño que le saluda con un saludo militar. Claro, le dio una esterlina. Él, pues, contentísimo, si este saludo me da una esterlina. Entonces, todos los lunes, ya no esperaba que el tío Gavino le prepare, no. Él mismo, bañado, limpio, bien puesto, a saludarle al general. Entonces se ganaba la esterlina, el saludo. Él va luego. Está ya. Pero hay que recalcar que el paso era acá justo en las 4 esquinas, por ahí pasaba la caravana, justamente a la casa. Y era la vía anónima. O sea que la Figueroa era la principal. Exacto, es la calle Los Puluncos. Eran las Puluncos. O sea, más arriba están Los Puluncos. Claro, es de Figueroa. No Claro. no es para acá no queda la Machaca. No, es para arriba. De hecho, nosotros cuando bajábamos de una propiedad que se llama La Isla, y siempre decíamos, descansamos en el Pulunco. Era un pueblito donde había un manantial de agua. Cuando le dijo, ya les dije que trabajaba con ese médico, el médico le dijo: no, este niño no puede estudiar. No. El golpe que sufrió fue grande y que no le pongan en escuela. Bueno, pero él era un niño inteligente, ¿no? Era un niño que le gustaba ir y se escapaba, iba a la escuela. Y se iba a la escuela. Entonces los papás, Rafael Espín y Josefina, las traban y le reclaman al profesor. Mi hijo. El profesor Rafael Valladares. Ese era el profesor Rafael Valladares, que le llamaban el Omoto Valladares. Era el profesor del pueblo. Sí, ahora es familiar por acá, por Valladares. Se nota que son Aquí. Permiso, buenas noches. Visitas con todo. O sea, con todo el grado me parece importante
tener la información acerca de este barrio lindo. Realmente yo estoy viviendo así como 45 años. Yo nací en la parte de arriba por el cuartel Vencedores. Yo soy el ingeniero Alejandro Valladares. Soy mi señor Rafael Valladares Rodríguez, era mi tío abuelo. Yo le vi siempre haciendo su trabajo, estuvo metido en su cuartito, sentado en un pequeño escritorio, haciendo tareas, solo sé para investigar, entiendo que era para dar clases a los niños. Pero él siempre estuvo haciendo sus estudios, y le gustó siempre la carrera de estudiar y hacer estudiar a los demás. Yo realmente me congratulo por el hecho de tener una ascendencia de esta naturaleza. Muchas gracias, señores. Yo le conocí en India, bueno, y en todo caso, muchas gracias por haber tenido una información acerca de él. Gracias. Entonces, van a reclamarle al profesor Valladares que este niño no puede, que tiene peligro por la caída que tuvo, ¿no? Y el profesor Valladares dijo, yo respondo de su hijo. O sea, este niño viene a la escuela, tiene que venir a la escuela y hay anécdotas. Era un niño listo a los 4 meses de estar en el primer grado. Eran escuelas unitarias, ¿no? Escuelas que tenían una sola aula y ahí estaba primero, segundo, tercero. El mismo profesor atendía a los grados y los tenía cerca. Va a primer grado, viene el visitador y el visitador a preguntar cosas en primer grado, saben, no saben leer, escribir y todo. Muy bien, él se luce en el primer grado, pasa al segundo grado a preguntar a los niños y él se acuerda, escribe y dice y les pregunta cuáles son las palabras graves, cuáles son las palabras esdrújulas, toda esta cuestión de gramática. Nadie sabía de segundo grado. Entonces, Arcesio, que estaba en primer grado, levantaba la mano, pero levantaba, claro, y él contesta. Las palabras esdrújulas son las que llevan el acento en la penúltima sílaba. En antepenúltima sílaba. Bueno, no sé, él contestó bien. Y entonces, el dice, no, ya más preguntas y todo, y todas contestaba. Entonces dice, no, para regularle, para todo. Este niño pasa de primero, en ese mismo grado, pasa al segundo grado. Entonces, el mismo año, él terminó en segundo grado. Él ya aprendió la táctica, ¿no? Al siguiente año, él ya va a tercer grado. Y ya pues aprende lo suyo y aprende lo del cuarto. Va el visitador, inspector, a preguntar. Tercero, lucido. Y ahora cuarto. Levanta la mano y claro, le promueven a cuarto grado. Y él termina en el segundo año. Cuarto grado. Y en 3 años termina la escuela. O sea, se aprendía lo suyo y se aprendía lo demás. Entonces mis abuelitos dicen, no, ¿cómo que solo en 3 años va a estar en la escuela? Que repita un año más, que esté un rato. No, pues ese año de repetición era ya maestro, era, o sea, ayudante, estaba en todo, ¿no? Entonces, aquí hay una anécdota. Entonces, en esos tiempos, en ese año, viene a inaugurar el puente de Siguna, porque acuérdense que era la hacienda de Siguna, era de los Alfaro y todo. Entonces hacen el puente, va en la inauguración, por lo tanto el que iba a dar el discurso era uno de la escuela, tenía que dar. ¿Y quién creen que fue escogido? El Arcesio Spin, José Arcesio Spin era hábil en la oratoria, era hábil
tenía muy buena memoria, él ya sabía su discurso, estaba preparándose para la inauguración del puente. Pero como también era travieso, comete algo. Comete una falta de indisciplina grande. Y en ese tiempo se castigaba muy fuerte, y comete la falta, fue tan grave que el profesor creyó dar un ejemplo con ese castigo. Y le castiga delante de las niñas. O sea, delante de toda la escuela, allí estaban escuelas de niñas y de niños, ¿no? Entonces, ese castigo le humilló tanto al niño. De verdad, era una falta de respeto de las escuelas. Los castigos eran tremendos. Le bajaron el pantalón y le castigaron delante de todos. Entonces él dijo, no voy al discurso, no voy a la inauguración, y no voy a la inauguración. Entonces él se puso muy rebelde, no quiso ir. Entonces el profesor, ahora sí ya se dio en sustos del profesor. El profesor dijo, ¿cómo le convenzo a este? Pues, él también le dio un castigo severo. Entonces, ¿qué le hizo? Un quilico. Entonces, después de ese castigo, le rogaba, por favor, que salga en el discurso, que salga. Fue a pedir a los papás, a Josefina y a Rafael Espín, a decirle, háganle obedecer, por favor, pero este niño tiene que dar, porque ya faltaba poco para la inauguración, y él era el que iba a dar el discurso. Entonces, y él que no doy el discurso, nadie le hacía obedecer. Bueno, al final, faltando 2 o 3 días de la inauguración, dijo, bueno, sí doy el discurso. Pero bueno, ya sufrió el profesor, ¿no? Y da el discurso, y da también el discurso en la inauguración del puente. Estaba ahí Eloy Alfaro, y dice, ¿quiénes son los padres de este niño? Y salen pues Josefina y Rafael Espín, somos los padres. No, este niño es muy dotado. Este niño tiene la beca para ir a Europa, para afuera. Y entonces los papás salen y dicen, mi hijo no está de venta. Mi hijo, no acepta la beca, ¿no? O sea, en ese tiempo, pues, ahora contentísimos, ¿no? Que nos den una beca y que nos vayamos a Europa. Ahí los papás dijeron no. Pero entonces todos esos diplomas, todo eso, bueno, después fue su base, ¿no? Porque realmente Papacito no hizo un estudio así, pues ya, después de la primaria de eso, él fue un autodidacta. Él estudió más bien en unos clubes culturales que hacían los jesuitas. En Loyola, porque está Loyola acá. Entonces en ese tiempo, pues, los jesuitas hacían esos de artes, de cultura, de ciencias, hacían lo que diríamos ahora talleres, lo que diríamos esos clubes de estudio. Y él estudió. ¿Qué es lo que estudió? Él estudió varias ciencias, ¿no? Entonces estuvo involucrado en el teatro, inclusive hasta en el teatro. La música especialmente, la música fue muy importante para su vida posteriormente, porque el resto de su vida lo dedicó a la música. Pero sobre todo, él estudió lo que son ciencias administrativas y contabilidad. Entonces, él se especializó en esa ciencia. De tal suerte que fue ya nombrado tesorero de la Asociación de Estudiantes, y esa carrera que él estudió como ciencia de ciencias administrativas contables en esa época, le sirvió años después cuando fungió como teniente político, e inclusive cuando formó parte del Comité Promocional de Pedro y
de la asociación la asociación Unión y Progreso de Cotopaxi, pues formó posteriormente. Entonces, esos estudios no convencionales, porque no siguió una carrera universitaria o forma convencional, lo supo aprovechar en los cursos y talleres seminarios que daban los padres jesuitas. Entonces, para él fue suficiente, pues no esto más. En esos pocos años él aprendió todo lo que fue necesario para el resto de su vida, ¿no? Entonces ya fue suficiente de estudio y todas las ciencias que él supo aprovechar en eso. Ya, hay un dato muy importante, muy interesante de Arcesio. Resulta que cuando pertenecía en este grupo de estudios de Loyola, que también impartía un poco de deporte, bueno, no sabemos del contexto exacto, pero ya en Cotopaxi Real rodaba por primera vez la pelota de fútbol. Entonces, resulta que don Arcesio, las primeras pelotas eran de las famosas pelotas de capurota, de esa piel de animales que le hacían una pelotita con metían cosas y así. Pero él se consigue una pelota auténtica de cuero. Entonces él rodó por primera vez una pelota y consigue a todos sus amigos, vecinos del barrio, a que jugaron fútbol, para hacer una presentación. Entonces él forman con este grupo de gente, fueron los primeros pioneros en el fútbol de Cotopaxi. Pueden decir ilusiones de Quito, porque tengamos en cuenta que el fútbol era un deporte que recién había llegado al país. O sea, el fútbol vino de Inglaterra y llegó por primera vez a Guayaquil, más o menos a finales del siglo XIX. Entonces, por ahí surge algunos equipos de fútbol. Aquí también la liga tiene un origen en este año, la liga deportiva universitaria. Pero aquí en Cotopaxi, el grupo de muchachos encabezados por José Arcesio, Alberto Salazar, Enrique Montenegro, Ayer Morillo, Carlos Morillo, Manuel Montenegro, Juan Antonio Ayala, Roberto Álvarez, Emilio Ayala, Daniel Bach, Vidal Castillo, Rafael Sánchez, Carlos Rodríguez, Carlos Ayala, Rogelio González, Maximiliano Salazar, Alberto Chávez, Alfonso Ayala, Augusto Mosquera, Alberto Juano, Rafael Llanes, Alejandro Barajas. Y esta juventud fue los pioneros del primer equipo de fútbol de Cotopaxi. Estamos hablando del año 1918. Entonces, don Arcesio tuvo ya una visión, o sea, un líder nato, ¿no? Entonces, él, entre las primeras actividades que realizó, era apenas muy joven, es organizar grupos. Entonces, todo lo que él estaba a su alcance, pues organizaba grupos de lectura, grupos de estudio, de teatro, involucró después en el tema de música y sobre todo con de deportes. Entonces la historia nos dio cuenta que formó el grupo de fútbol. Inclusive por ahí hay un pasaje que también fueron de los primeros personas que dedicaban al ciclismo de esa época. Entonces era muy activo, ¿no? Era un muchacho muy activo que se involucraba en todo tipo de actividades que él veía en ese momento. Entonces el fútbol fue su principal actividad deportiva que comenzó a practicar con un grupo de gente a partir de 1918. Ya. Para el año 1919, lastimosamente fallece su padre, don Rafael Espino. Fallece. Entonces, este joven Arcesio, al quedarse huérfano, queda a cargo de su familia y sus hermanos, ¿no? Su madre. Entonces, él con los antecedentes que le habíamos contado anteriormente, él se dedica a varios oficios, ¿no? Varios trabajos que dedicado en todo el pueblo de Cotopaxi para ganarse la vida, pues para ayudar a su madre y sus hermanos que eran menores. Entonces, ya muy temprano, ya estamos hablando de edad de 16, 17 años, pues ya estaba trabajando, haciendo un poco de trabajos y un poco de tareas que le ayudaban pues, a sustentar a su casa, a su hogar. Porque realmente el abuelo, o sea, el papá de mi papá, Rafael, él cuando muere, él es administrador de una hacienda. Entonces, ¿qué sucede? O sea, por un lado era administrador
de Hacienda, de singularismo, y luego que antes les dije que era de los Alfaro, pero después fue de los de La Salle, de los hermanos de las escuelas cristianas. Luego se involucra, es lo que ahora llamamos, él compraba bosques y tenía leña y tenía un horno de ladrillos, o sea, le servía la leña para los... Y comenzaba también la sociedad en la construcción. Y estamos en un momento que hay un apogeo de gente que viene, que hace sus casas, entonces hacían los ladrillos, ¿no? Es como lo que decimos de emprendedor, o sea, de un material básico, le sirve para lo otro y le sirve para vender, para eso, ¿no? Él se metió en todo. Él era un buen panadero, también, por eso tenemos un horno ahí. O sea, él vendía también los lunes, hacía el pan y venían de varias partes, no a llevar el pan de acá. O sea, era un muchacho que se dedicaba a todo, ¿no? Que no era difícil. No era difícil que él se meta en estos emprendimientos, llamaríamos ahora. Ahora, vamos a contarles un poco, bueno, ya se ha contado un poco el tema de la escuela Juan Figueroa. En el tiempo de don Arcesio, la escuela funcionaba en la cual escuela Manuelita Sáenz. Entonces esta escuela de niñas compartía espacio con los niños. Entonces está ubicado en el actual parque 22 de agosto, el 22 de agosto, en el extremo norte, ¿no? Entonces hasta hoy de la edificación antigua, me parece que lleva 119 años la institución. Entonces en ese entonces, cuando él seguía sus primeros años de estudio en la escuela que mencionaba anteriormente, entonces estudiaba aquí en esta estancia. Hasta que posteriormente, pues el profesor Juan Figueroa busca un espacio para poder construir una escuela para las niñas y se encuentra aquí, donde actualmente queda la instalación del antiguo Colegio Patrimonio Mineral y la institución para particular. Pasemos por favor a continuación. Ya. Entonces, en ese contexto tenemos que contarles de otro personaje. Esta señora que ustedes ven aquí se llama la señora Elisa Niño Valladares. Esta señora, en esa época, estamos hablando de principios del siglo XX, habitaba en las montañas de lo que hoy es Pacto Balear, en el occidente de Chincha. Esta señora tenía 4 hermanas, ¿no? Tenía María, Agripina y Rosario. Eran las 4 hermanas. Ellas eran hijos de una familia de apellido Niño en Valladares. Solo conocimos el nombre de su madre, sería la señora Serafina Valladares. Entonces ellas habitaban en esta montaña y vivían de la actividad que se producía en esa época, ¿no? El cultivo de la caña y de azúcar, los famosos trapiches. Entonces ellos traían la caña y hacían las famosas las panelas, ¿no? Entonces panelas para posteriormente comercializar. Entonces entre sus viajes y todo, pues ella venía aquí a comercializar sus productos. Aquí en la acotación se conoce que ella, la abuela Serafina, era la abuela de mi mamá. Ahora estamos ya con la familia de mi mamá. La abuela Serafina, antes de casarse con el señor Niño, era ama de llaves del Niño Jesús, acá abajo, y ahí era la casa de García Moreno. Y ella era la ama de llaves. Después ya se casó con Niño y él era propietario de allá en Pacto y fueron a vivir toda la familia para allá, pero a ella eran 4 mujeres, no les convenía
vivir, o sea, era montaña, ¿no? Si ahora todavía es montaña, en aquel tiempo era montaña, ¿no? Entonces, esta abuelita, la mamá de mi mamá, Elisa Niño Valladares, les invitó a sus 4 hermanas, a sus 3, a Elisa, a María, a Agripina y Rosario, nos salimos. O sea, no vamos a quedarnos acá en la montaña, y llegaron a Cotocollao. Entonces, aquí es donde ellos hicieron sus familias. Entonces, ahí tenemos a María, que se casa con Abad, con los Abad. Bueno, al principio, presumiblemente ella venía por comercio acá a Cotocollao, porque como ella traía los productos de la montaña, pues tenía que venderlo acá. Pero entonces, entre sus idas y venidas, lo ve conveniente, mejor, la idea de mejor radicarse aquí en Cotocollao, porque Cotocollao en ese entonces ya era un centro poblado, un centro neurálgico que prácticamente confluía por el comercio del norte, por ejemplo, de Ibaga venía la gente acá, y aquí también era el lugar de traslado hacia el Quito, porque Quito en ese entonces, estamos hablando de la capital, solo se encontraba en el actual centro histórico máximo hasta la actual avenida Colón. Entonces el puerto de Cotocollao está a 10 o más kilómetros de Quito, entonces de aquí llegaban las cosas, los productos que traían del norte, pues de aquí donde trasladaban aquí. Entonces Elisa y sus hermanas dicen, Cotocollao está en las hermanas fronteras, pues, entonces deciden radicarse. Entonces resulta que más o menos en el año 1901, doña Elisa adquiere la propiedad, que ahora parte de la familia, esta propiedad que estaba aquí en la Santa Teresa, pues, y la adquiere a una familia espía que era propietaria de este predio, ¿no? Entonces la adquiere y lo compra. Entonces ella ya comienza a vivir aquí. Luego de salir del Ecuador, por favor, tratan de ya. Al mismo tiempo, también decide adquirir una propiedad que hasta ahora tenemos en la familia, en el sector de Atucucho. Compra unos terrenos, pero en ese entonces le compra al famoso hacendado de apellido Abad, que era dueño de algunas propiedades por lo largo de todas las laderas de Pichincha hasta Chillogallo. Entonces ella le compra, pasó en el año 1903, compra esta propiedad que hasta la teníamos familiar, adquiere ahí. Entonces ella se radica allá en Cotocollao y con 2 propiedades, una propiedad aquí, frente al Soliro, y otra propiedad cerca de Atucucho. Esta propiedad le denomina la isla. ¿Por qué lo denomina la isla? Porque este terreno es la confluencia de los Carrasna en la continuación de esta calle Flavio Alfaro. Había hasta hace poco una quebrada, y más atrás había otra quebrada. Entonces comienzan a quebrar la forma del terreno de un triángulo. Entonces se decía una isla porque es una isla, ¿no? Entonces el terreno era ley. Desde ese entonces doña Elisa usaba ese terreno, tenía como una huerta. Ella cultivaba todo tipo de productos que se criaban en esa época. Estaba hablando de papa, cebolla, mellocos y un poco de productos propios de la de aquí. Y entonces para ella era sus despensas, su huerta, ¿no? Pues ella tenía sus productos de allí, y luego pues ya lo tenía pues para su la nutrición de los productos que también vendía, que ya tenía de exceso, pues lo vendía. También cultivaba un tiempo cebada, trigo, y creo que llegaban a tener un poco de ovejas, de ovejas como animalitos de ganado ahí. Entonces, ese era algo que también se puede agregar ahí, que era una tierra bastante fértil. Entonces, una de las menciones, ya no que me acuerdo, que producía unas papas enormes, eran grandes las papas que daba la isla. También cebolla, unos datados de cebolla que yo me recuerdo cuando era niño, bajábamos con mi abuelita y mi tía, eran algunos datados de cebolla que producía la isla, ¿no? Y también
había, de lo que yo recuerdo en ese entonces, era ovejas, un rebaño de ovejas, y también decían que bajaban conejos de monte, ¿no? Sí, que había conejeras. También la leyenda que y bajaba- bajaban también un rebaño de los, ¿cómo se llama? De los leones, de los pumas. Ah, sí, sí, el cuidador decía que bajaba el león de la montaña y iban desapareciendo las ovejas. No supimos si era el cuidador o era el león el león de montaña. ¿No? Sí, pero hacemos la ¿cómo pasarle? Sí, Ahí está, pues. aquí está el indicador. Dentro del contexto de estos personajes de la familia, tenemos que referirnos a otro personaje que en principio no vivió, no era de origen ecuatoriano, ¿no? Era de origen colombiano. Nos referimos a el señor Gabriel Moya. Entonces, Gabriel Moya, habitante de Colombia, vivía en una época muy complicada en su país. Estamos hablando de la famosa guerra de los 1000 días. Era una guerra así como la que ya ocurría aquí, entre facciones liberales y conservadores. Es más, existe un pasaje de la historia muy interesante en esta época, entre finales de 1890 y principios de 1900, que estas facciones liberales que luchaban contra las facciones conservadoras de esa época tuvieron el apoyo del entonces presidente de aquí, Eloy Alfaro. Pues Eloy Alfaro apoyaba a las facciones liberales de Colombia. A su vez, ellos estaban apoyando a otra facción liberal de Venezuela. Entonces, el plan de estos líderes liberales era reconstruir la Gran Colombia. En 1900 estuvo a punto de reconstruirse la Gran Colombia. Entonces, la idea de ellos era ganar los combates y obtener el poder frente a las fuerzas conservadoras. Entonces, las fuerzas liberales del sur de Colombia, en conjunto del ejército de las fuerzas liberales de Ecuador, pensaban atacar por el sur de Colombia, y los venezolanos pensaban atacar por el norte de Colombia. Lastimosamente, las acciones bélicas tomaron otro curso y no se pudieron completar los ataques, y las fuerzas conservadoras terminaron ganando esta batalla en Colombia, y Colombia no llegó a ser parte del proyecto restaurador de la Gran Colombia, que fue el último proyecto de la restauración de la Gran Colombia que se llevó a principios del siglo XX. En ese contexto, Gabriel Moya y sus hermanos, enfrascados en estas luchas, deciden salirse de ahí, prácticamente desertar de estos ejércitos, porque los horrores de la guerra ya no les parecía muy adecuado, pues, y simplemente toman sus cosas y se trasladan para el Ecuador. Se esconde. Se esconde. Yo soy de Bazate. Se esconde en una cascada. O sea, les buscaban a estos que se salieron del ejército. Y ellos estaban detrás de la cascada, y pasaban los caballos y seguían y buscaban, y ellos acá detrás de la cascada, y pudieron librarse de ese momento, ¿no? O sea, pudieron salir y ellos se vienen acá y se radicaron luego en no. Esos son los Moya. Pásale, por favor. Entonces, en ese contexto, el señor Gabriel Moya, en algún instante de la historia, llega a conocer a Alicia Niña. Presumiblemente, porque como están aquí en Trenón, en Puerto Collado, en algún instante, pues se conocen, pues forman pareja, se casan, y más o menos para el año, para el 11 de noviembre de 1912 tienen su primera hija, ¿no? Y que nace en la clínica, ¿cómo se llama esta clínica? Isidro Ayora. Ya estaba el doctor, ¿te acuerdas del presidente? Isidro Ayora era médico. Él tenía una clínica, Isidro Ayora, y
y ella, porque nace ahí, porque la abuelita, mi abuelita se casó, ya les conté que estaba con sus 4 hermanas, primero las ubicó a ellas y todo, y al final ella se casó, ¿no? Ella se casa a los 30 años, tiene a su primera hija a los 38 años, o sea, era difícil ese alumbramiento, ¿no? De una mujer de 38 años, entonces tuvo que irse a la clínica. Y mi abuelito, ese papá de mi mamá, Gabriel, hacía todo el camino, ¿no? Para ver a su esposa, pues que estaba en la clínica, porque ella tuvo que estar después posparto en la clínica un buen rato. Y él pues llevaba a la criatura esta que nació, le traía el cotocollao, le llevaba a que la mamá le alimente y así. Entonces, eso contaba como un gran amor de su papá con esta única hija, y después ella quedó huérfana de su papá cuando tuvo 2 años. Y entonces por eso es única hija, no tuvo más hermanos, y su madre viuda. O sea, ella creció con esta madre, con Elisa Vigún. Les contamos eso porque después vamos a ver en la formación de la familia hay que agregar que en ese tiempo las enfermedades respiratorias eran fatales. Entonces, sí, mueren justamente por una grave pulmonía, llega del trabajo, no se cambia el pecho descubierto y le causa una pulmonía, entonces fallece por esa razón. Bueno, ahora contábamos de esta niña porque queríamos llegar al contexto de la actual instalación del Colegio Patrimonio, en ese entonces la Escuela Juan Figueroa, inicialmente era parte del terreno de esa niña. Entonces resulta que, según la historia de Juan Figueroa, que era el famoso profesor Juan Figueroa de Cotocollao, el antiguo de Pico, que llegó a Cotocollao y partió sus clases, él buscaba pues un lugar para la escuela para niños, porque fueron 3 años de niños, él estaba en una escuela para niños. Entonces logra pues a través de gestión de que el gobierno ecuatoriano le asigne unos fondos para que él compre un terreno. Entonces resulta que ese alumno pues ya de alguna forma llega a tener contacto con el famoso Juan Figueroa y le vende un espacio de terreno donde actualmente funciona el Colegio Patrimonio, en ese entonces del Juan Figueroa, y le vende ese espacio de terreno y desde ahí se funda la escuela Juan Figueroa más o menos en el año 1925. Entonces, esto fue por eso pues en ese niño que facilitó el terreno. También pues en ese entonces también el actual parque actualmente pues llegaría el famoso parque botánico que fundó Luis Elieno. Entonces la escuela Juan Figueroa era así. Vale. Un aporte. Mauricio. Sí, gracias, Juanis. Solamente es un aporte porque normalmente se ve que Juan Figueroa nació en Pico y no fue así. Juan Figueroa nació en Pilla. Ya. ¿Ya? Y la escuela que llevaba Juan Figueroa se llamaba la escuela Cotocollao. Luego se cambió a nombre de escuela Juan Figueroa en honor a Una pregunta, ¿y la Tere? Raimundo Raimundo. Bueno, Y como concreto también, no hay que confundir la clínica de Isidro Ayoa, que se llamaba Clínica Ayoa Mosquera, que quedaba justo en la esquina frente a la Alameda, y luego ya cerró, pues obviamente esa clínica, y la natividad pues ya es otra cosa, es completamente diferente, y se creó después, y le ponen el nombre de Cristiano Ayoa. A ver, dime qué es
Mosquera. Hay una mosquera. Sí, hay una mosquera. Clínica y una mosquera que Ya. es Esa- sí, es una tradición. Por favor, y entonces, en este contexto también existe, pues, estamos hablando de resultaba la Capillita del Amparo y sobre todo el actual Parque Sodido, ¿no? Bueno, el Parque Sodido más bien tiene su autoría en el padre jesuita Luis Sodido, que él buscaba pues, un lugar donde crear un jardín para un jardín botánico, pues y encuentra en este lugar, pues, el lugar preciso para trasladar algunas de las plantas que había recogido de la hacienda Santa Gertrudis, y aquí va sembrando y siembra estos cipreses que tenemos aquí, que son cipreses enormes que ya obviamente tienen más de 100 años aquí sembrados, y era un jardín lleno de diferentes tipos de plantas, y según contaban que esto era unos senderos con plantas de un lado, sendero y jardín y un poco de plantas. Y cuentan los que estuvieron en esa escuela, en ese año, los niños de la escuela, ahora, desde Juan L. Figueroa, son los que plantaron estos árboles. Me acuerdo el señor Virgilio Ayala, él contaba que él era niño en aquel tiempo y él fue uno de los que sembró estos árboles que eran más árboles, ¿se acuerdan? Un poco era el Parque Sodido, había más árboles de ciprés, ¿no? Entonces, bueno, pues Ya, vean, resulta que Don Arcesio había escrito en sus memorias, no lo podemos tener más claro, pero tenemos más o menos la historia. Él cuenta su propia versión de la famosa Capilla de la Paz. Él habla que más o menos a finales y principios del siglo XIX, principios del siglo XX, en la propiedad de una familia muy pobre de apellido Edwin, ¿verdad? Y en el Capial había ya una gruta donde se veneraba a la Virgen. Pero, presumiblemente en la actual esquina de la capilla, la procesión de la calle Los Sombras, era un sendero de los viajeros, de la gente trasladada por aquí para moverse hacia diferentes lugares del occidente. Entonces había una gruta. Claro, la historia completa de la capilla se habla de una aparición de una virgen años atrás, pero ese entonces solo se refiere a una pequeña gruta, un lugar de veneración de la Virgen, y se refiere también específicamente al padre Fraidedón. El padre Fraidedón, en el maestro pintor de la época colonial del siglo XVI, pinta un cuadro que él denominó La Virgen del Escalera. Entonces, este cuadro, el cuadro de la Virgen de la Escalera, fue trasladada, según la versión para Don Arcesio, a la actual capilla de La Paz, y le denominaron la advocación de la Virgen de Nuestra Señora de La Paz. En realidad es la misma Virgen de la Escalera que estaba localizada, sino que aquí al trasladarse acá le llamaron la Virgen de La Paz. Posteriormente, para el año 1911 o 1912, se erige la actual capilla de Costuí, ¿no? Pero originalmente solo era un lugar donde la gente veneraba a la, pero no había un templo propiamente dicho, o posiblemente hubo, pero algo muy místico o más pequeño, ¿no? Entonces la región pues, simplemente nombra a Padre José como autor del cuadro y que su cuadro fue trasladado aquí para su veneración, ¿no? Por favor, y tratamos la siguiente. Ya, para los años 20 del siglo XX, Don Arcesio, como habíamos contado antes, fue muy entusiasta en pertenecer a varios grupos o movimientos que formaban desde entonces. Él se acerca pues forma parte del primer grupo de mejoras de seguridad nacional en el año 1924.
Entonces este grupo Pro Mejora estaba integrado por varios notables y gente de ese entonces de Cotocollá, como hablamos del el mismísimo Juan Figueroa, el profesor Rafael Naturales, entre otras figuras de esa época. Gracias a un poco el impulso y el liderazgo del joven Arcesio, pues forman estos movimientos que tenían el único propósito de unirse un poco a la corriente modernizadora de Quito, ¿no? Quito para principios del siglo XX ya comenzó a llevar un auge de construcción, de modernización de sus servicios, de todo. Pues en Cotocollá no voy a tener central, pues estaba también se lleve a cabo obras públicas, obras de infraestructura, la canalización, el agua, el vecino de las quebradas. Recordemos que eran muchas quebradas, pero requerían ya algunas rellenarse, quedarse días. Entonces estos grupos como el Comité Pro Mejora, después la Sociedad un Progreso, se forman para dar paso a la modernización de Cotocollá. Entonces, entre el año 1924 y 1929, que se conforman estas sociedades, pues se lleva a cabo muchas tareas. Entre ellas fue la gestión con el hacendado de ese puesto en el municipio de Bustamante para la donación del terreno y la posterior construcción de la edificación de la Casa del Pueblo Unido y Progreso, que hasta ahora existe esta edificación. Entonces, gracias a esta gestión de todo este grupo de gente encabezados por Arcesio Espín, se logra la donación del espacio y la creación de este predio, ¿no? Entonces, desde ese entonces, Arcesio Espín, muy activista ya en estos grupos, por un tiempo fue presidente, fue secretario, fue hasta tesorero de estos grupos y lo fungió de forma prácticamente permanente, digamos. Estuvo activo en esa parte. Antes de pasar, bueno, sí, es un pequeño análisis de la visión de ese tiempo, ¿no? El nombre completo es Sociedad Obrera e Industrial Unión y Progreso. Entonces, una visión de unión sin distinguir ni clase ni... Esas sociedades son jurídicas. Sí. Entonces, esa visión, ¿no? de unión y trabajo por Cotocollá, eso quería anotar. Vale, disculpa, una cortísima. Porque sí es importante todo lo que está dedicando, porque nos da una visión de todo el entorno de la historia de la el padre Solero no llegó nunca al Parque Solero. Ya, el padre Solero murió en 1909. El padre Solero llegó al Ecuador con los jesuitas de 1970. Efectivamente hizo estudios de ciertas plantas en las Santa Gertrudis, pero hizo sobre forraje. Ahora, creo que en 1927, frente al colegio, en el sector de acá, se crea el Parque Botánico, que le ponen el nombre de Solero. ¿Ya? Parque o el Jardín Botánico Solero, en los niños empiezan precisamente a hacer lo que contaron. Eso es de 1927, ellos inclusive ganaron muchos premios a nivel nacional. ¿Ya? Estoy viendo su vida hablando sobre eso. Entonces sí es importante porque yo sí he escuchado mucho de que el padre Solero viva. El padre Solero viviendo acá, el parque es en honor a Luis Solero. Pero el propio parque, el propio jardín botánico lo hizo en la Alameda Peor. Es en la Alameda, el parque, y ahora todos los estudios pero toda la escuela de Bologna del padre Solero está llena de biblioteca de fundación. Hay que ir a visitar allá y es todo una maravilla. Gracias. Sí, aquí estamos. Ya, en el contexto de esta sociedad de Unión y Progreso, esta sociedad tenía también un objetivo muy puntual, muy específico, que consistía en la formación, en la educación de la juventud, de la niñez de juventud de esa época.
Entonces, dentro de las actividades estaba el tema de artes y música. Entonces, esta sociedad en progreso con su nuevo ya edificio conseguido, deciden que una de las clases que se va a impartir va a ser la música. Entonces, para ese entonces tenemos a este personaje, por favor, si le pasas así, tenemos a Alberto Salazar Niño. Entonces, este hijo ilustre de Cotocollao, Es primo de la el primo relativo de la bisabuela nuestra, Elisa Niño, él se forma en la música, con el compositor musical Sixto María Durán, que para ese entonces Sixto María Durán y el director del Conservatorio Nacional de Música, que fue fundado por Eloy Alfaro en el año de 1900. Entonces, el señor Alberto Salazar, como era adoptivo de Cotocollao y se fue a formar en el conservatorio, decide impartir esos conocimientos musicales en Cotocollao, aprovechando el espacio de la casa del pueblo. Entonces, él reúne a jóvenes de su época y les comienza a formar en las clases de música, ¿no? Entre ellos estaba su gran amigo Asensio, ¿sí? A la cuenta también pariente, pero sobre todo era gran amigo, porque sí, eran contemporáneos y se llevaban muy bien. Entonces, el señor Alberto reúne a sus amigos vecinos de Cotocollao, y da luz y lanzamiento a la Orquesta Sinfónica de Música Instrumental de Cotocollao. Entonces, eso se formó el 14 de junio de 1929. Entonces, en 1919 tenemos la orquesta que le denominaron Sixto María Durán, en honor al músico, compositor y director de la Sinfónica. Por favor, si me vas a decir. Entonces, dentro de los primeros integrantes de esta orquesta, pues está Asensio Pín, Rafael Salazar, César Montenegro, tenemos a Alberto Salazar, que es el fundador, Enrique Montenegro, Vidal Castillo y Severiano Salazar. Cada uno ya con instrumentos musicales de una orquesta sinfónica, ¿no? Pueden ver que el violín, el violonchelo y otros instrumentos ya muy de música académica, ya, ¿no? Cuando tratamos de música académica, hablamos en un estricto sentido de la música de ese el Ecuador desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX comenzó un proceso de creación de su propia música, de adaptación de temas autóctonos, de temas llegados de época española o de la Gran Colombia. Entonces, uno de los géneros musicales que comenzaron a interpretarse en esa época, tenemos el paso doble, el pasacalle, basado en el paso doble. Es una propia versión ecuatoriana del paso doble español, que también se interpretaba en los grandes salones de los libertadores de la Gran Colombia. Por favor, aquí vamos a ver un pequeño video, y así esta es una breve introducción y biografía del Sixto Durán, María Durán, que fue el director de la música y del trabajo. Eso solo por estar nada más, pégale. También se dio. Si no se dio, no te pase. Bueno, él era el Sixto María Durán. Bueno, estamos hablando que eso fue en 1929 la creación de esta orquesta sinfónica. Hay una anécdota muy curiosa que ocurrió en el año de 1930.
Resulta que tenemos al famoso hacendado Luis Román Checa. Este hacendado dueño de algunos predios, terrenos y haciendas en todo lo que es hoy Cotocollao, incluido otros lugares como Atupuche, Ofelio, sector del colegio San Carlos de Santa Anita. Para el año de 1930 él decide que quiere donar algunos de sus terrenos a las familias más pobres de Cotocollao, lo que en la actualidad es lo que en la calle socialista. Entonces, a tal motivo, pues él convoca, crea una delegación integrada por Arcés Chespín, Juan Manuel Rodríguez, Francisco Ñarte, Benedicto Monqueda y diferentes políticos de esa época, así Carlos López. Entonces ellos les ordena a ellos que determinen a las 52 familias más pobres de Cotocollao para donarles los 52 lotes de más o menos 2.500 metros cada lote, y después donado a las familias más pobres de esa época. Estos lotes en la actualidad son los predios que se encuentran a lo largo de la calle Bellavista. Mi casa. Oiga, mi nombre es donación Pimiento. Sí, Perdón, una anécdota también ahí que esa parte de donde dices tú ahora también era llamado que el barrio de los pobres. Ay. Ahora sin identidad, no son de claro. No son de aquí ni de allá. Pobres son los que quedaron después de la donación. Bueno, sí, es importante también nombrar que Román Checa, Román Checa es uno de los mecenas de Quito junto con Bustamante, con Francisco de Castuñante, con Arcés Chespín y otros personas. Él es uno de los precursores de que llegue el tranvía a Cotocollao en 1923, el tranvía Las Orientes. Y inclusive hay una foto que saca del lado del tranvía de la compañía de tranvías ecuatorianos, ¿no? Frente a la casa de él. La casa de él quedaba en la 10 de agosto y Cayón. ¿Ya? Y esa casa es precisamente donde se inauguró el Colegio Americano de Quito. Bueno, el primer sitio donde estaba el Colegio Americano de Quito. No, en la 10 de agosto de Cayón, diagonal a la Cancillería. Diagonal a la Cancillería. Desde ahí, realmente, y él fue uno de lo que podía ver, él fue uno de los que hizo los contactos para que una señora de apellido Navarrete, al final de la vía de la prensa, donde unos terrenos para los talleres de aquí. Entre otras cosas, él también estuvo fue parte de la inauguración de los premios del Jardín Botánico. Fue parte también de en cuanto a la celebración, fue un verdadero presente. Un cotocollaense que no nació aquí en Cotocollao, pero que lo quería muchísimo, igual que Bustamante. Parte del siguiente, por favor. Pero sí, perdón. ¿Quién va a agregar Sí, nada más. acerca de la leyenda de Román Checa? Sí, pásale la hoja. No, y quiere hablar. No, escuchan, no necesito micrófono, yo sé que están. Ya, perdón. Justamente se O sea, don Román Checa era libre pensador y pertenecía a lo que nosotros se les denomina como las logias masónicas. Por esa razón también él fue uno de los que ayudó a construir y organizó la sociedad de trabajadores. Y entonces la Casa Obrera, ustedes han visto que tiene un frontispicio con un triángulo encima, típico de los templos masónicos, al igual que el Colegio Mejía, que fundó también Eloy Alfaro, típico. Entonces, no era una persona religiosa, pero era un libre pensador, como los hay muchos, y generalmente son benefactores, pero por los prejuicios religiosos se ha tachado a los libres pensadores como enemigos en la religión. Entonces vale la pena pensar que no es de esa manera. Digo que yo también soy libre pensador.
Buenas noches. Hay tres, Cotocollao tiene tres bustos de tres personalidades relevantes. Román Checa, justamente en el inicio de la organización Ofelia. El otro personaje es Alfonso del Hierro. En los predios de la escuela está el busto de Alfonso del Hierro. Y el otro busto es del padre Aurelio Espinosa Poli en los predios del Colegio Loyola. Es decir, tres pobladores de Cotocollao ilustres tienen tres bustos, los únicos que hay. A ver, Román Checa, ¿quién más? Tiene la familia Romo tiene adentro. Ya, entonces ese busto sí sería bueno que llegue a tierra o es un lugar público. ¿Cuál es el segundo? Espinosa Poli, en la biblioteca. ¿Y la otra? Alfonso del Hierro en la escuela. Con permiso, solamente para ustedes que no han tenido observación. En el obelisco de aquí de Cotocollao constan los nombres de un comité de, no recuerdo si es variado o algo por el estilo. Pero entre los secretarios aparece el nombre de don Arcesio Espín en el monumento que es el obelisco del Águila. Eso era una pequeña. Como una directiva. Seguimos. Bueno, había una leyenda negra del Román Checa que... Precisamente lo que acabas de Sí, contar. pero bueno, aclarando la leyenda, él le decían que su riqueza se basaba en un pacto con el demonio, ¿no? Era una leyenda muy oscura, decían. Entonces, su generosidad decían que se basaba justamente en el tema de prestarse su imagen, ¿no? Que alguien estaba haciendo pactos oscuros. Entonces, por eso extremó su generosidad, pues, frente a sus bienes que tenía, a donar, a hacer ayuda y todo tipo de cosas. Obviamente que él no tenía ni muchas cosas, era la leyenda o, como dice, las habladurías de la gente de ese entonces, ¿no? Realmente no era una situación así. Mira, sobre todo porque se venía en otro concepto al pasón. Así es. Ahora mismo. Bueno, vamos a seguir la cronología de esa época. Para el año 1930, don José Arcesio tiene la casualidad de conocer a su esposa, a doña Angelita, que la tenía muy bien. a mi mamá. Y ellos, luego de una muy particular historia, ellos se llegan a casar el 22 de febrero de 1930. Luego pasamos al siguiente, ya. Estamos con audio ahorita de la copo. Porque es un video que cacho justo la historia de ellos. Sí, está con volumen ahí. Está don Arcesio. Déjame ver un ratito. Después de... Ahí, sí está perfecto. Ahí está. Sí. Parece que el formato del vídeo no lo reconoce. Bueno, entonces para no dejarles con la... Les cuento. Les vamos a contar la historia más o menos de ellos. Pasa que hay los que pasan el video que sea para sí, solo ellos estos últimos años de relaciones y sobre todo pues constancia, fidelidad. Valga la pena pues en esta oportunidad en que te mandamos un feliz recuerdo a través de esta grabación, mandarte lo más querido de nuestro hogar, mandarte con ello pues
lo que somos nosotros y lo que tú estás proyectando tan lejos de nosotros, pero cerca, porque espiritualmente estamos unidos a ti, querida hermana Hilda. Recibe pues con mucho agrado esta iniciativa de todos nosotros, porque el que ama pues tiene enormes iniciativas. Les digo, el que está hablando es mi hermano Pedro, el mayor, el primero. De nuestros padres en cada uno de sus hijos. Esta casa la voy a encontrar aquí con mis vecinos casados, muy pésima, completamente pésima. No tenía ni cimientos ni nada, pero como a Dios gracias, hubo un buen albañil sin dañarle nada, ya le pusimos otros pilastras, otros cimientos, a fin de que sea robusta, para que sea una casa esperando la venida de todos nuestros hijos. Y a Dios gracias, hemos llegado a completar esta casita para que habite toda nuestra familia, que son 10. A Dios gracias. Dios nos ha dado. Bueno, querido Josecito, cuéntenos por qué razón nosotros tenemos aquí este lugar tan preferido para usted y para todos. Tenga la bondad de contarnos cómo usted consiguió esta gracia. Esta gracia de tenerle yo a nuestro Señor aquí en nuestro cuarto fue por lo siguiente. En primer lugar, fue a recibir el cardenal. Y el cardenal, entonces, a una continuación. Y mi hijo el Pepe le pidió que le dé toda la consagración para el sacristán. Pero el cardenal dijo, no, su padre merece, porque a él sí vale la pena. Y entonces me consagró en Machingui su santidad. Después, como yo tenía una medalla de oro que yo gané en los concursos de las bandas, entonces yo esa medalla de oro lo hice trabajar para que aquí esté el Santísimo, y ese trabajo hizo mi hija, la visita con uno de Cuenca, y entonces tengo esas gracias y la bendición de su santidad. Religiosa. Y entonces yo y él y la familia decían, acompáñale nomás a nuestra tía, que la animal dice, después de los días de mi tía, que te llevamos al convento. Entonces digo yo, muy bien, de que así no nos corone la carrera como mis tías, pero más que sea de un ayudante de la casa, no me de salir del convento, porque no tengo más que solo mis tías recibir. Pasó un tiempo en esa forma. O sea, verás, las tías, le paras un ratito, verás, está contando ella el origen, ¿no? ¿Se acuerdan que tenían 4 hermanas? Esas 4 hermanas vinieron. Una era la tía María, que se casó con un abad. Y esa familia tuvo 2 hijas que fueron carmelitas, se hicieron monjitas carmelitas. Y ella quería entrar junto con esas primas, eran primas, y quería entrar al Carmelo, pero no le dejaron, no le aceptaron,
porque las reglas del convento es, si es hija única de una madre viuda, no puede, porque deja en desamparo a su madre. Entonces ella, que quería ser religiosa junto con sus primas, no le aceptaron. Eso es lo que está contando. Sí, o sea, quería ser carmelita. Entonces el director espiritual, antes había directores espirituales, las muchachas iban con los jesuitas y les aconsejaban y todo eso. Entonces uno de los padres era el director de mi mamá y le dijo, hay que aceptar eso, es una, o sea, no puedes entrar porque es un reglamento así, pero hay este muchacho que te está cortejando, el Arcesio. Entonces acepta, dice, si no vas a poner en ti, vas a ver en tus hijos. O sea, tú vas a ver lo que tú no puedes ver, vas a ver en tus hijos. Eso le dijo. Y de hecho, como son 10 hermanos, los primeros fueron Pepito, que justo hoy cumple su santo, pero además en un día como hoy, en el 2012, trascendió, se fue con Dios. O sea, un día como hoy, además, sí, murió. Entonces digo yo, muy bien, de que así no corone la carrera como mis tías, pero más que sea de una ayudante de la casa, no me de salir del convento, porque no tengo más que solo mis tías de seguir. Pasó un tiempo en esa forma y era yo hija de María. En ese tiempo tenía yo a un padre jesuita que todo le contaba lo que le pasaba, lo que quería y de salud y de todo. Y este padre jesuita también venía acá a la casa. ¿Cómo has pasado y cómo estás de salud? Y todo eso me preguntaba. ¿Y con quién estoy? Le decía, estoy haciendo. ¿Qué estás haciendo? Aquí trabajando lo que me dejaba mi mamá que haga. Mi mamá salía a la ciudad, hacía comprar cosas para vender aquí en la casa. Y esa tarde viene y dice, bueno, ¿qué has pensado después de los días de tu madre? Y le digo yo, ya le he dicho de que yo quiero ser una religión. Entonces, a lo que ya todo eso me preguntaba y yo le contestaba, dice, tú no has de ser religiosa, de una religiosa tienes que ser casada y tus hijos primero serán religiosos y el primero, así repitiendo, serán un hombre para sacerdote, para la gente pobre. Y eso tiene que cumplirse. Me decía el padre, y dame la mano. Y yo no le quería dar, porque tenía sentimiento de las palabras que me vino a decir. Y entonces dice, no te arreceres, oíme lo que tiene esto que pasar. Cuando en eso que ya pasó, al siguiente domingo, tenía yo una que le ayudara a mi mamá. En eso vino un muchacho con una carta que me dan una carta alza. Y como le conocí aquí, es mi esposo, entonces le voy a dejar esa carta ante el padre, haciéndole saber. El padre dijo, muy bien está, ¿y qué vas a hacer? Y yo le dije, le voy a quemar. No, me la deja. Entonces, confiesa él.
alacuras, una cosa a tu pensamiento. Ya, como nos al santuario del 15, allá llegué y hay en el santuario de la Virgen del 15, me acosté atrás hablando con mi sacristán, donde se ponen los papeles o cartas de lo que depositan. Ahí dijo, atrás de la Virgen, ahí hay el cajón. Y al año que ya cumple, se lo quema. Así es de la licencia de arquiquiación. Entonces de vecino hay esa carta ante la Virgen. Y pasó. Eso que venía, cuando vuelta viene el padre y preguntó, ahí ya había mandado que esa carta como que vaya donde el padre, otra carta que había mandado, y esa carta, otra, estaba teniendo el padre. Y nosotros no pensábamos dónde estarán, cuando el mismo padre avisó que tanto ante las manos de él, y él venía a él a avisar. Y no está de ninguna familia, sino en mis manos. Y ahí entonces ya había llamado a mi esposo para hablar con él. Bueno, estando trabajando ya con la orquesta en Tomate, después de la fiesta, los sobrinos, al ver que se llegaron, nos indicaron lo que habían hecho. Y ya venimos a esta casa. En esta casa fue el punto donde yo le eché ojo a esta señorita, mis ollas, tengo gracias toda la vida que hemos tenido, esta trayectoria, contaminado con Cristo, con corazón de Jesús, corazón de María, y desde nuestros hijos han sido entregados desde el vientre de mi señora al corazón de Jesús y a nuestra Virgen, porque en eso sí no hemos sido despedidos ambos, y hasta ahora tenemos esa bendición de Dios que a los 58 años de casados no nos hemos fallado ni un primer viernes, y eso nos ha ayudado porque sí hemos tenido muchos quehaceres, digamos, muchas cosas de muerte. Por ejemplo, mi esposa, que le tengo aquí, tuvo 6 meses y un grupo que ya mismo se moría. Y el corazón de Jesús le patía y a la dolorosa, y un médico vino y le observó, y entonces enseguida le llevamos a la capital y entonces le curó y se sanó perfectamente después de 6 meses de enferma. Y en esa vida ha sido nuestra. Ahora debido a nuestros hijos, a cada hijo, les hemos entregado a nuestro Señor. Pero nuestro fin ha sido educarles en colegios católicos. Y así lo hemos hecho desde el primer hijo. Y entonces tenemos esa bendición de Dios de tener católicos en nuestra familia, que somos a la vez 5, porque también tenemos los solteros que les dicen para ser sacerdotes, ¿no? Para ser monjas, ahorita nos acompañan. Bueno. Entonces lo que hay que captar de aquí es que Papacito fue tan equilibrado, por un lado muy social, muy por la sociedad, muy social, muy por lo social y por lo político, y por el otro lado muy por la familia y por su creencia,
por su fe. Entonces, no hizo problema ser político y también dedicarse a su familia, ¿no? O sea, porque ya vamos a ver después, en el próximo conversatorio, toda la cuestión política, todo lo que hace, todo su acción como teniente político, como acción para el pueblo. Aquí pues les estamos dando este regalo, es que corresponde a la familia propiamente, ¿no? Entonces de los 10 hijos, 5 se hicieron religiosos, ¿no? O sea, seguidores, ¿no? De sacerdote y las religiosas. Entonces, somos 10. Sí, usted ¿Qué propuesto? Yo soy una visionaria. O sea, yo trabajo en Global, con ProAnis, en misiones, pero también trabajo en la salud natural. Soy una terapeuta programa. Sí. Bueno, antes de que nos caiga la luz, porque para finalizar este conversatorio, que realmente ha sido grato tenerle a mi abuelito partícipe de todas las actividades de Cotocollao y este aporte que ha hecho que creciera Cotocollao, ¿no? Y lo curioso es que después de 100 años, cuando comenzó, porque él comienza la actividad en el barrio, activismo y todo eso, con más fuerza en 1920, 22, 23, que comienza a registrarse los primeros comités. Después de 100 años tenemos algo similar aquí, ya propuestas culturales, tenemos lo de los conversatorios, tenemos los comités y todo después de 100 años. Lo que no es unas donaciones de internet. Eso falta. Pero podríamos hacerlo. Ah, sí, no, eso está más fácil, ¿no? Bueno, vamos a concluir. Justo encontramos dentro de todos sus manuscritos un discurso que había preparado en 1935, ¿no? Cuando Pedro era por primera vez teniente político. Entonces aquí tenemos el primer discurso, les voy a leer, que dice así, ¿no? Los pueblos aquí unidos por un mismo vínculo de fraternidad, buscamos el honor y la libertad de pensamiento, la libertad de acción, pero siempre inclinados a las buenas costumbres y encauzadas a la moral, al bien común. Libertad queremos para todos los dirigirnos sin escrúpulos a las supremas autoridades, a reclamar los legítimos derechos que como ecuatorianos e hijos de la patria, madre común, nos pertenecen. Escuelas, agua, luz y habilidad son las impostergables necesidades de los distritos deben ser dotados, sino todo en conjunto, por lo menos siquiera uno a cada uno de ellos. Escuelas para difundir la civilización, sacando de la ignorancia de las tinieblas a la luz del saber. Agua para fecundizar los campos, desiertos y viales para la salubridad pública, que es la suprema ley. Luz para la industrialización, hermosura y anhelo de todas las parroquias. Viabilidad, con el fin de extender los frutos de la tierra de regiones desconocidas pero fértiles y exuberantes, en donde todo cuenta con florecer y caldaran otros lares, en donde el hambre es más imperiosa y el dolor se enseñorece. Nuestra misión, señor presidente y delegado, es agua,
de abnegada y sacrificio, como ya os dije. Eso es el primer discurso registrado en 1935 ya en la labor que inicia como teniente político. Gracias a todos. Continuará. Continuará.